Bueno, vamos a empezar esta asignatura de macro haciendo una introducción y vamos a definir hablando de cuáles son los problemas a los que intenta dar respuesta la macroeconomía. La macroeconomía estudia variables económicas agregadas y la evolución en el tiempo de estas variables. Con este estudio de la evolución en el tiempo de las variables económicas pretendemos dar respuesta a problemas como es la evolución en el tiempo de la producción, ya sea de un país, de una región o en el mundo, el problema de la inflación. Ahora definiremos qué es la inflación, el desempleo, también veremos cuáles son las variables económicas que necesitaremos analizar para ocuparnos del desempleo, el déficit público, que es aquel en el que incurren los estados, y el déficit exterior, que es aquel que se da entre países. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos cuando estudiamos macroeconomía? Pues se trata de ver cómo damos respuesta a estos problemas para conseguir un crecimiento económico elevado y estable. Tener la inflación reducida. Estos son como reglas de oro. Tener desempleo bajo. Tener equilibrio exterior. No es bueno ni tener mucho superávit ni mucho déficit. Puede no ser bueno. Y equilibrio presupuestario. Lo que se refiere al gasto del Estado, a estos ingresos. Para poder usar las variables económicas mediante la lente de la macroeconomía para analizar los problemas e intentar buscar estos estados después de la solución, necesitamos saber si son compatibles estos objetivos o sustitutivos. Por ejemplo, parece que crecimiento económico y desempleo bajo son compatibles. Por otro lado, podría ser que la inflación y el desempleo se sustituyesen, que si queremos reducir la inflación aumentará el desempleo. Si fuese así serían sustitutivos. Así que, teniendo claro si son compatibles o sustitutivos, podremos responder a cómo se logran los objetivos. ¿Necesitamos intervención estatal? ¿Sí o no? Hay escuelas de pensamiento que
veremos que dicen que sí, hay escuelas que dicen que no. Claro, todo esto hace que cuando nos planteemos delante de un examen contestaremos a preguntas del tipo si aumentamos la productividad, ¿implicará reducir precios? Y trabajaremos con unas gráficas, desplazaremos unas curvas, pero este paso de aquí a aquí vendrá dado por distintos subpasos y diremos, pues si aumenta la productividad, por un lado, aumentará el salario nominal, me lo estoy inventando, aumentará el salario nominal, entonces esto hará que aumente la inflación y entonces esto hará que la oferta se desplace a la izquierda y esto hará que la oferta se desplace a la derecha y todo esto se irá contradiciendo y tendremos que sacar una conclusión muchas veces ambivalente, Entonces diremos que se logrará uno de estos objetivos dependiendo de cómo sea la secuencia, puede acabar que sí o que no. Y esto es una respuesta bastante recurrente dentro de macro. No estamos seguros 100% de lo que va a ocurrir, porque puede ser que al reducir una cosa aumente otra. Y el efecto global pues, puede ser uno u otro. Así que podemos decir que el objeto de estudio de la macroeconomía se centra en las variables económicas que servirán para estudiar el crecimiento económico, definido como la evolución en largo plazo. Tendremos que ir identificando siempre, como en microeconomía, que es largo, medio y corto plazo, de la tasa de variación. Como siempre estamos estudiando economía marginalista, significa que vemos cambios marginales, variaciones, en la producción agregada de la economía. Normalmente, este crecimiento económico, la medida estándar es el PIB. Lo trabajaremos durante el curso. La inflación, voy a poner aquí el PIB como variable. La inflación, que es la tasa de crecimiento anual del nivel de precios de una economía, nivel agregado de precios. Normalmente, muchas veces se usa el IPC para poder saber si la economía está inflando sus precios. Otro problema a desentrañar por la macroeconomía es el del desempleo, que es la situación de alguien que quiere trabajar y no encuentra empleo. Distinto es no trabajar porque se está jubilado o se tiene una incapacidad permanente o cosas así. El otro problema que vamos a atacar, el déficit
saldo exterior, que se define como la diferencia entre exportaciones e importaciones. Para este de aquí vamos a usar la encuesta pública de empleo. Vamos a trabajar la tasa de desempleo y la tasa de ocupación, entre otras. En la diferencia de importaciones y exportaciones vamos a usar la balanza de pagos, la balanza comercial de los países, lo que se venden y compran en bienes y servicios entre países. Y el último problema, eran 5, que es el saldo presupuestario diferencia entre ingresos y gastos públicos. Entonces, de aquí trabajaremos los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, uno de las fuentes para poder establecer cuál es el déficit o superávit de un país. Se llama el déficit público. Y ahora veremos qué instrumentos tiene el Estado para alterar el entorno económico e intentar conseguir estos objetivos.